El día comenzó como cualquier otro en Valencia, con el sol brillando entre las nubes y el aroma a paella flotando en el aire. Había planeado un momento de relajación, una sesión de masaje que había esperado toda la semana. Sin embargo, al recibir la llamada del spa, mi corazón se hundió al escuchar que la cita había sido cancelada. La frustración se apoderó de mí por un instante, pero pronto decidí que no dejaría que eso arruinara mi día. Mientras pensaba en qué hacer a continuación, mi hijastro me llamó. Su voz sonó animada al ofrecerse a sustituir al masajista cancelado. No era la primera vez que me ofrecía un masaje, siempre había sido un chico amable y considerado. Sin embargo, esta vez sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad. Acepté su oferta casi sin pensarlo, sintiendo una chispa de emoción en el aire. La tarde llegó rápidamente y él apareció en casa con su equipo de masaje. La sala estaba iluminada suavemente, creando un ambiente acogedor. Me recosté en la camilla mientras él preparaba todo, y aunque intenté relajarme, había una tensión palpable entre nosotros. Las manos de un hijastro sobre mi piel eran algo inesperado y extraño. Comenzó a trabajar con movimientos firmes pero delicados. Al principio me concentré en relajar mis músculos tensos tras una larga semana de trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba el masaje, noté algo diferente en su toque. Era como si cada presión liberara no solo tensión física, sino también emociones reprimidas. La química entre nosotros se volvió evidente cuando nuestras miradas se encontraron por un instante más prolongado de lo habitual. En ese momento comprendí que buscaba más que solo un masaje, anhelaba conexión y atención emocional que sentía ausente en mi matrimonio. La vida diaria me había dejado agotada y vacía. Las manos de mi hijastro continuaron trabajando con destreza mientras mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. La idea de lo que estábamos haciendo me hizo sentir inquieta, sin embargo, no podía negar la sensación reconfortante que me envolvía. Me dejé llevar por el momento sin pensar en las repercusiones. Cuando terminó la sesión, permanecí tumbada unos minutos más, disfrutando del calor residual de sus manos sobre mi piel. La atmósfera era diferente ahora, había algo más profundo e inexplicable entre nosotros que antes no existía. Mientras él recogía sus cosas, una mezcla de gratitud y confusión recorría mi mente. ¿Te sientes mejor?, preguntó con una sonrisa tímida. Sí, mucho, respondí casi sin voz, todavía atrapada en mis pensamientos. A medida que él se marchaba, sentí una punzada de tristeza anticipada por su partida. Era extraño cómo un simple masaje había desencadenado tanto dentro de mí. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro inesperado y la conexión emergente entre nosotros. El siguiente día fue igual de rutinario hasta que recibí otro mensaje suyo preguntando si quería repetir la experiencia del masaje para aliviar el estrés acumulado del trabajo y la vida familiar. Mi mente luchaba entre lo correcto y lo deseado, sabía que esto era arriesgado pero también atractivo. Finalmente decidí aceptar su invitación nuevamente para esa tarde. A medida que pasaban las horas previas al encuentro, la ansiedad crecía dentro de mí como burbujas listas para estallar. No podía ignorar el hecho de que estaba buscando algo más allá del simple alivio físico, necesitaba atención emocional. Cuando llegó esa tarde nuevamente a casa con su equipo bajo el brazo, el aire se sentía cargado con una energía palpable. Este segundo encuentro fue diferente desde el principio, ambos éramos conscientes del cambio sutil en nuestra dinámica. Con cada movimiento de sus manos sobre mi espalda sentí como los muros emocionales comenzaban a desmoronarse lentamente dentro de mí. Las preocupaciones sobre lo inapropiado desaparecieron momentáneamente mientras me permitía disfrutar del toque cálido y reconfortante. Sin embargo, a medida que avanzábamos hacia un territorio desconocido emocionalmente hablando, también surgieron sentimientos conflictivos dentro mío, culpa por lo prohibido y miedo a las consecuencias si alguien llegara a enterarse. Al finalizar la sesión nuevamente nos quedamos mirándonos por un instante prolongado antes de romper ese contacto visual intenso, casi avergonzados por lo ocurrido entre nosotros, dos almas buscando consuelo donde menos debían encontrarlo. ¿Te gustaría salir a tomar algo después?, sugirió él con cierta timidez. Un nudo se formó en mi estómago ante tal propuesta, sabía bien lo arriesgado que sería eso pero no pude evitar sentirme intrigada por la idea misma.
sería posible encontrar más allá del simple masaje. Así comenzó nuestra historia secreta, dos personas atrapadas entre deseos ocultos y responsabilidades cotidianas buscando respuestas donde nunca debieron buscarlas. La sesión de masaje había dejado una huella inesperada en mí. La conexión que había surgido entre nosotros era innegable, y a pesar de la confusión que me generaba, no podía evitar pensar en lo que había sucedido. La culpa se instaló como un visitante no deseado, recordándome las implicaciones de mis acciones. Sin embargo, una parte de mí se sentía viva, como si hubiera despertado de un largo letargo. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad y tensión. Cada vez que me cruzaba con él en la casa, el aire parecía cargarse de electricidad. Las palabras que intercambiábamos eran cortas y superficiales, pero los silencios hablaban más que cualquier conversación. En esos momentos, la distancia entre nosotros se sentía como un abismo insalvable. Una tarde decidí dar un paseo por el centro de Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los aromas a paella y horchata flotaban en el aire mientras los niños reían y corrían por las plazas. Me detuve frente a un bar local donde solía ir con amigos. El ambiente acogedor me invitaba a entrar, pero la idea de estar rodeada de gente me resultaba abrumadora. Mientras miraba por la ventana, vi a mi hijastro pasar junto al bar. Su mirada se encontró con la mía y una chispa recorrió mi cuerpo. Sin pensarlo dos veces, decidí salir y acercarme a él. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con una sonrisa nerviosa. Solo dando un paseo, respondió él, su tono despreocupado contrastando con la tensión palpable entre nosotros. ¿Te gustaría entrar? Podríamos tomar algo, sugerí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. A regañadientes aceptó mi invitación y entramos al bar. Nos sentamos en una mesa apartada, el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor parecía desvanecerse mientras comenzábamos a hablar. Compartimos risas y recuerdos, historias del pasado que nos hicieron sentir más cercanos. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo su mirada se volvía más intensa. Había algo en su forma de mirarme que me hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Hay algo que debo confesarte, dijo al fin, rompiendo el hilo ligero de nuestra charla. ¿Qué es?, pregunté con curiosidad. Desde aquel masaje, he estado pensando mucho en nosotros, admitió, sus palabras flotando en el aire como un desafío. El corazón me dio un vuelco ante su confesión. Yo también he estado pensando, comencé a responder antes de ser interrumpida por el sonido del móvil vibrando en mi bolso. Era mi esposo preguntando dónde estaba, la realidad golpeó como un balde frío de agua. Debo irme, murmuré sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Espera, dijo él mientras me levantaba para irme. No quiero que esto termine aquí. Me detuve por un momento, las emociones eran abrumadoras. La conexión entre nosotros era palpable y no podía ignorarla más tiempo. Nos besamos, fue todo lo que pude decir antes de dejar el bar apresuradamente. El camino a casa estuvo lleno de pensamientos contradictorios. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado hasta aquí? La idea del beso ocupaba mi mente mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar y evitar cualquier sospecha por parte de mi esposo. Al llegar a casa, le encontré sentado en el sofá con una expresión cansada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó sin mirar hacia arriba. Sí, respondí rápidamente mientras trataba de ocultar la turbulencia interna que sentía. Los días pasaron lentamente después del beso. Cada encuentro se volvió más complicado y lleno de tensión no resuelta. La culpa seguía acechándome como una sombra persistente, recordándome lo arriesgado que era lo que estábamos haciendo. Una tarde decidí enviarle un mensaje para ver cómo estaba, necesitaba saber si él también estaba lidiando con esta montaña rusa emocional. Su respuesta llegó rápidamente: he estado pensando mucho en ti. Eso encendió una chispa dentro de mí. Tal vez esto no era solo un capricho pasajero. Un par de días después nos encontramos nuevamente en aquel bar local bajo la excusa de ver un partido juntos. La atmósfera estaba cargada, cada risa compartida era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. En medio del bullicio del lugar,
nuestras manos se rozaron levemente sobre la mesa y esa pequeña acción encendió algo profundo entre nosotros. «Esto es peligroso», murmuré cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente. «Lo sé», respondió él sin apartar la vista, sus ojos reflejaban tanto deseo como temor. A medida que avanzaban las horas, nuestras conversaciones se tornaron más íntimas y personales, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas y los sueños frustrados que llevábamos dentro desde hacía tanto tiempo. Fue entonces cuando comprendí lo fácil que era dejarse llevar por esta conexión emocional tan intensa aunque peligrosa. Fue ese momento cuando decidimos romper todas las barreras establecidas antes, nos besamos nuevamente bajo la luz tenue del bar mientras el mundo continuaba girando alrededor nuestro sin darnos cuenta del secreto oculto entre nosotros dos. Sin embargo, al separarnos tras aquel beso robado sentí como la culpa regresaba con más fuerza aún. Cada vez se hacía más difícil ignorar las implicaciones morales detrás de nuestra relación clandestina. Pero había algo adictivo en esa conexión secreta, me ofrecía una forma diferente de vivir mis emociones reprimidas durante años dentro del matrimonio convencional donde ya no encontraba satisfacción alguna ni alegría genuina. La realidad regresó rápidamente cuando recibí otro mensaje inesperado: «Necesitamos hablar». Era mi esposo quien parecía haber notado algo extraño en mí últimamente. La tarde estaba oscureciendo cuando decidí salir a tomar algo. Necesitaba distraerme, alejarme de las preocupaciones que me invadían. La idea de enfrentar a mi esposo y hablar sobre lo que estaba sucediendo me aterraba. En el fondo sabía que no podía seguir ocultando mis emociones ni la conexión que había surgido entre mi hijastro y yo. El bar local, con su ambiente acogedor y la música suave de fondo, me recibió con los brazos abiertos. Las luces tenues y el bullicio de las conversaciones creaban un refugio perfecto para mis pensamientos desordenados. Pedí una copa de vino tinto y busqué un rincón donde pudiera estar sola, al menos por un momento. Mientras observaba a los demás disfrutar de la compañía, no pude evitar recordar cómo había comenzado todo. Aquella primera sesión de masaje había sido solo un intento de relajarme, pero ahora parecía un punto de inflexión en mi vida. La culpa me acechaba como una sombra, pero también había una parte de mí que se sentía viva por primera vez en años. De repente sentí su presencia antes de verlo. Era como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Se acercó con una sonrisa tímida, esa que solía iluminar su rostro cada vez que entraba en la habitación. «¿Puedo unirme a ti?», preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. «Claro», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. La tensión entre nosotros era palpable, como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde el mundo exterior no existía. Comenzamos a charlar sobre cosas triviales, los festivales que se celebraban en Valencia aquel mes y las últimas novedades del barrio. Pero cada palabra parecía llevar consigo un subtexto más profundo, un eco del deseo reprimido que nos había unido. A medida que la conversación avanzaba, nuestras miradas se encontraban con más frecuencia, y el silencio entre nosotros se hacía más pesado. «¿Te gustaría salir más a menudo?», preguntó al fin, rompiendo el hechizo del momento. Su voz tenía un tono sincero, era difícil resistirse a esa invitación. «Sí», murmuré sin pensarlo demasiado. No podía negar lo que sentía. Cada encuentro solo aumentaba la atracción entre nosotros. Fue entonces cuando decidimos dar un paseo por las calles iluminadas de Valencia después de terminar nuestras copas. Caminamos juntos bajo las luces parpadeantes, sintiendo cómo la noche nos envolvía en su manto oscuro. Cada paso me acercaba más a una decisión inevitable. Al llegar a una plaza adornada con luces festivas, nos detuvimos frente a una fuente donde el agua danzaba al ritmo del viento nocturno. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un beso inesperado pero deseado. Fue breve pero intenso, una chispa encendió algo dentro de mí que creía apagado desde hacía mucho tiempo. La realidad regresó rápidamente cuando escuché el sonido familiar del móvil vibrando en mi bolso. Era otro mensaje: «¿Dónde estás?». Mi esposo parecía estar inquieto por mi ausencia prolongada. «No puedo seguir así», murmuré mientras me apartaba ligeramente para leer el mensaje con ansiedad creciente. La mezcla de emociones me abrumó, deseo y culpa chocaban en mi interior como dos fuerzas opuestas.
Lo sé, respondió él con seriedad dibujada en su rostro joven pero maduro al mismo tiempo. Pero no puedo evitarlo. Miré hacia otro lado para evitar sus ojos penetrantes, era difícil ignorar lo evidente entre nosotros ahora. No podemos hacer esto aquí, dije finalmente consciente del peligro que implicaba ser vistos juntos. Entonces busquemos otro lugar, sugirió él con determinación mientras tomaba mi mano suavemente. El contacto encendió aún más mis sentimientos encontrados, quería seguir explorando esta conexión secreta pero temía las repercusiones. Decidimos regresar al bar para buscar un rincón más apartado donde pudiéramos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas alrededor nuestro. En ese espacio privado compartimos risas nerviosas y miradas cómplices mientras intentábamos descifrar qué significaba todo esto para ambos. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, era como si hubiéramos estado esperando este momento durante mucho tiempo sin saberlo realmente. Hablamos sobre nuestras frustraciones personales y cómo nos habíamos sentido atrapados en nuestras respectivas vidas, él como hijo buscando su camino, y yo como mujer ahogada por las expectativas sociales impuestas por el matrimonio. A medida que compartíamos nuestras historias personales, me di cuenta de cuán profundamente anhelábamos ambos atención y cuidado emocional, algo que nos había sido negado durante tanto tiempo dentro de nuestras rutinas cotidianas sin chispa alguna. Sin embargo, cada rayo de felicidad estaba teñido por la sombra del miedo. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? ¿Qué pasaría si todo esto llegara a oídos equivocados? La presión del matrimonio seguía siendo una carga pesada sobre mis hombros, los recuerdos felices se mezclaban con momentos dolorosos llenos de decepción. Aquel encuentro terminó siendo tan revelador como arriesgado, no podía ignorar lo evidente, estábamos cruzando límites peligrosos pero irresistibles al mismo tiempo. Cuando finalmente decidimos irnos del bar aquella noche oscura y estrellada, sentí como los latidos acelerados resonaban dentro mío mientras caminábamos juntos hacia la salida sin saber exactamente qué rumbo tomaríamos después o cuáles serían las consecuencias futuras de nuestras acciones impulsivas. El aire fresco golpeó nuestros rostros mientras salíamos al exterior, podía sentir cómo la tensión entre nosotros aumentaba nuevamente al enfrentar lo inevitable. Debíamos decidir qué camino seguirían nuestros corazones desbocados ante esta nueva realidad compartida llena de incertidumbres e ilusiones fugaces. Mientras avanzábamos juntos bajo las estrellas brillantes sobre Valencia aquella noche mágica e inquietante al mismo tiempo, sabía que nada volvería a ser igual tras este encuentro clandestino lleno de promesas ocultas y riesgos inminentes. El murmullo de la ciudad se apagó a medida que nos adentrábamos en la penumbra de un callejón. Las luces parpadeantes de los bares cercanos iluminaban nuestras sombras, creando un ambiente cargado de tensión y expectativa. A cada paso, el peso de nuestras decisiones se hacía más evidente. La conexión que habíamos forjado parecía más intensa que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en años. Al llegar a un pequeño bar, decidimos entrar. El lugar era acogedor con risas y música suave llenando el aire. Nos sentamos en una mesa apartada, buscando refugio en la intimidad de aquel rincón. Pedí una copa de vino tinto, mientras él optó por una cerveza local. Las charlas sobre trivialidades se desvanecieron rápidamente, lo que realmente queríamos era hablar sobre nosotros. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté casi en un susurro, sintiendo cómo las palabras se deslizaban entre mis labios como si temieran ser escuchadas por el mundo exterior. Lo que queremos, respondió con una sonrisa nerviosa, pero sus ojos reflejaban una mezcla de inseguridad y deseo. Las horas pasaron volando mientras compartíamos historias de nuestras vidas, risas y anhelos ocultos. Pero también había un subtexto palpable, la realidad de mi matrimonio se cernía sobre nosotros como una nube oscura. La presión del compromiso y las expectativas sociales parecían intensificarse a cada momento. Cuando salimos del bar, la noche estaba aún fresca y el aire olía a mar y a naranjas maduras. Caminamos despacio, disfrutando del momento pero conscientes del peligro que representaba nuestra situación. A medida que nos acercábamos a mi casa, el corazón palpitaba con fuerza en mi pecho, sabía que cruzar ese umbral significaría enfrentar mis miedos más profundos. En ese instante un viejo amigo apareció inesperadamente en la esquina de la calle. ¡Qué sorpresa verlos juntos!, exclamó con entusiasmo al acercarse. Su mirada curiosa me hizo sentir expuesta,
no estaba preparada para enfrentar preguntas ni suposiciones. Solo estamos disfrutando de una noche, respondí rápidamente intentando restarle importancia a la situación. Él sonrió comprensivamente antes de despedirse, pero su presencia había dejado una huella inquietante en mí. ¿Qué pensaría si supiera lo que realmente estaba ocurriendo? La culpa comenzó a asomarse nuevamente entre mis pensamientos. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo ya estaba dormido, su respiración regular resonaba en la penumbra del dormitorio. Me deslicé bajo las sábanas con cuidado para no despertarlo, pero mi mente seguía agitada por lo sucedido esa noche. La imagen de su rostro y la calidez de su cuerpo aún estaban frescas en mi memoria. Pasamos la noche juntos sin pensar en las consecuencias, los momentos compartidos parecían más importantes que cualquier otra cosa. Sin embargo, al cerrar los ojos, el peso del secreto me oprimía el pecho. A la mañana siguiente todo parecía normal, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras preparaba el desayuno para mi esposo. Pero dentro de mí había una tormenta latente, cada rayo era un recuerdo de lo vivido y cada trueno un recordatorio del caos emocional al que me enfrentaba. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi distracción mientras le servía el café. Sí, solo un poco cansada, respondí forzando una sonrisa. La rutina diaria seguía su curso habitual, las responsabilidades familiares eran ineludibles y cada tarea parecía recordarme lo lejos que estaba de ser feliz. Esa tarde decidí salir a caminar por Valencia para despejarme y reflexionar sobre mis sentimientos encontrados. Las calles estaban llenas de vida, los niños jugaban en las plazas mientras los adultos disfrutaban del sol y las tapas en los bares cercanos. Pero yo no podía disfrutarlo, mi mente divagaba entre lo prohibido y lo correcto. Mientras paseaba por el mercado central, vi a varias parejas riendo juntas y sintiendo esa conexión especial que tanto anhelaba recuperar con mi esposo. Un grupo de turistas tomaba fotos junto a las coloridas frutas expuestas, sus risas resonaban como ecos lejanos en mi corazón adolorido. En medio del bullicio del mercado, decidí enviarle un mensaje al hijastro: necesitamos hablar. La respuesta llegó casi al instante. ¿Dónde? Mi corazón dio un vuelco ante la idea de volver a verlo, sabía que esto podría llevarnos aún más lejos hacia lo desconocido. Quedamos para encontrarnos esa misma tarde en uno de nuestros lugares favoritos cerca del puerto. Al llegar allí vi su figura apoyada contra una barandilla mirando hacia el mar Mediterráneo. Su expresión era seria, pero había algo reconfortante en su presencia, era como si todos los problemas desaparecieran por un momento cuando estábamos juntos. ¿Qué pasa?, preguntó sin rodeos al verme acercar. No puedo seguir así, admití finalmente mientras miraba hacia abajo tratando de evitar su mirada penetrante. ¿Te refieres a nosotros o a tu matrimonio?, cuestionó con franqueza, sabiendo exactamente qué quería decir con mis palabras vacilantes. Ambos sabíamos que no había respuestas fáciles ni caminos claros por delante. El silencio se instaló entre nosotros mientras contemplábamos las olas romper contra las rocas abajo, cada ola parecía simbolizar nuestras emociones turbulentas e incontrolables. Finalmente rompí el silencio: no sé qué hacer. Él dio un paso más cerca: lo único que sé es que quiero estar contigo. La intensidad del momento me hizo temblar internamente. ¿Era esto solo una ilusión pasajera o algo más profundo? En ese instante crucial entendí que nuestra conexión iba más allá del deseo físico, estábamos buscando respuestas emocionales perdidas entre dos mundos opuestos. La conversación continuó fluyendo entre dudas y anhelos hasta caer la noche sobre nosotros nuevamente sin darnos cuenta del tiempo transcurrido. La luna iluminaba nuestros rostros cuando decidimos dar ese paso final hacia lo desconocido. Sin pensarlo demasiado ni anticipar las consecuencias inminentes, nos besamos con fuerza renovada como si nuestro destino dependiera solo de ese instante compartido bajo las estrellas titilantes. Las semanas transcurrieron y cada encuentro se tornaba más complicado. La vida cotidiana seguía su curso con sus rutinas y responsabilidades que parecían multiplicarse. En casa mi esposo se mostraba distante como si una sombra lo envolviera. A menudo lo encontraba sentado en la sala, absorto en sus pensamientos, mientras yo trataba de mantener una fachada de normalidad. Pero el peso de mis decisiones me oprimía el pecho.
Una tarde, después de un día agotador en el trabajo, decidí hablar con él. La cena se sirvió en silencio, los platos chocando suavemente en la mesa. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, intentando romper la tensión que colgaba entre nosotros como un manto pesado. Cansado, respondió con una voz apagada. El trabajo no es fácil y, bueno, ya sabes. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si buscara respuestas en la oscuridad del exterior. No es solo eso, insistí. Hay algo más que te preocupa. La verdad me quemaba los labios, quería saber si él también sentía esa distancia que nos separaba. Se quedó callado un momento antes de soltar un suspiro profundo. No sé, a veces siento que estamos atrapados en una rutina sin fin. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Era posible que ambos estuviéramos sufriendo por la misma falta de conexión. La conversación continuó fluyendo entre dudas y anhelos hasta caer la noche sobre nosotros nuevamente sin darnos cuenta del tiempo transcurrido. La luna iluminaba nuestros rostros cuando decidimos dar ese paso final hacia lo desconocido. Sin pensarlo demasiado ni anticipar las consecuencias inminentes, nos besamos con fuerza renovada como si nuestro destino dependiera solo de ese instante compartido bajo las estrellas titilantes. El beso fue un recordatorio de lo que había perdido y lo que había encontrado. Sin embargo, al separarnos, una ola de culpa me inundó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto realmente lo que quería? Las preguntas giraban en mi mente mientras regresaba a casa esa noche. Los días siguientes se volvieron un torbellino emocional. Cada vez que veía a mi esposo, recordaba su confesión sobre sentirse atrapado y mi corazón se dividía entre dos mundos opuestos. Mientras tanto, mis encuentros con mi hijastro eran cada vez más intensos y cargados de emoción. Una tarde decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejar mi mente. Paseé por el mercado central, donde los aromas de paella y naranjas frescas llenaban el aire. Recordé los momentos felices que había compartido con mi esposo aquí, y cómo todo había cambiado. Mientras caminaba por las callejuelas del barrio del Carmen, me encontré con un viejo amigo del pasado. Nos saludamos cordialmente, era alguien a quien no veía desde hacía años. ¿Cómo has estado?, preguntó con sinceridad. Bien, respondí automáticamente mientras sonreía forzadamente. Te ves diferente, comentó observando mis ojos cansados. ¿Todo bien en casa? Su pregunta me tomó por sorpresa, sentí el peso de la verdad aplastándome. Sí, todo bien, dije sin mucha convicción. Él me miró fijamente durante un momento antes de cambiar de tema. Pero esa breve interacción dejó una huella profunda en mí. La vida era demasiado corta para vivirla a medias o engañarse a uno mismo. Esa noche volví a encontrarme con mi hijastro bajo el pretexto de discutir algunos detalles sobre su próximo masaje deportivo, pero ambos sabíamos que había algo más entre nosotros. La tensión era palpable cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras revisábamos los aceites esenciales sobre la mesa. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin darme cuenta mientras evitaba su mirada intensa. ¿Por qué no? No somos felices donde estamos, respondió él con una sinceridad inquietante que hizo eco dentro de mí. La conversación se convirtió en un tira y afloja emocional donde cada palabra parecía tener un peso significativo, pero al final siempre regresábamos al mismo punto, nuestra atracción era innegable e irresistible. Sin embargo, cada vez que pensaba en dejar atrás esta relación secreta, recordaba las palabras de mi esposo sobre sentirse atrapado y olvidado. Eso me mantenía atada a esta doble vida llena de contradicciones emocionales. Un fin de semana llegó el festival local al centro de Valencia, las calles estaban adornadas con luces brillantes y música vibrante resonaba desde cada rincón. Era una celebración colorida donde todos parecían olvidar sus preocupaciones por unos momentos fugaces. Mi hijastro sugirió ir juntos para disfrutar del ambiente festivo y escapar del peso cotidiano. La idea me atrajo como un imán. Necesitaba sentir esa chispa nuevamente aunque fuera solo por unas horas. Mientras caminábamos entre risas y luces parpadeantes, sentí como nuestras manos se entrelazaban naturalmente como si hubieran estado destinadas a estar juntas desde siempre. Nos detuvimos frente a una atracción brillante, él sonrió al ver cómo mis ojos brillaban ante el espectáculo visual frente a nosotros.
¿Ves? Esto es vivir, dijo con entusiasmo mientras girábamos juntos bajo las luces centelleantes del festival. Pero detrás de esa alegría latente estaba mi miedo creciente. ¿Qué pasaría si alguien nos reconocía? ¿Y si esta aventura terminara mal? Las dudas comenzaron a ahogarme nuevamente mientras disfrutábamos del momento efímero que nos ofrecía la vida nocturna valenciana. Justo cuando estábamos a punto de sumergirnos más profundamente en nuestras emociones compartidas, sentí vibrar mi teléfono móvil en el bolso. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba exactamente esa noche. El corazón se me detuvo por un instante al leer sus palabras frías e inquisitivas. Sabía que debía actuar rápido para evitar levantar sospechas o hacerle daño aún más. Sin embargo, decidir qué camino tomar se volvió cada vez más complicado mientras miraba los ojos expectantes frente a mí llenos de esperanza e incertidumbre simultáneamente. La vibración del teléfono me sacó de mis pensamientos, y la mirada de mi hijastro se tornó ansiosa. Con un susurro le pedí que esperara un momento mientras revisaba el mensaje. Era de mi esposo, preguntando con un tono que no dejaba lugar a dudas: ¿dónde estás? El frío en su mensaje caló hondo en mí, como un recordatorio de la vida que había dejado atrás por unos instantes. ¿Todo bien?, preguntó él con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. No podía dejar que supiera la verdad. Si solo es un mensaje del trabajo, respondí con ligereza, tratando de ocultar la tormenta que se desataba en mi interior. La tensión entre nosotros era palpable, y el aire se volvió denso con lo no dicho. Mientras intentaba mantener la calma, una idea surgió en mi mente: asistir al festival local que se celebraría esa noche. Las luces brillantes y la música vibrante podrían ofrecerme una salida temporal a esta confusión emocional. ¿Te gustaría ir al festival?, le pregunté, buscando distraerme y cambiar el rumbo de nuestra conversación. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Claro, suena genial, respondió, aliviado por el cambio de tema. Sin embargo, mientras planeábamos nuestra salida, las dudas comenzaron a asediarme nuevamente. ¿Era correcto salir juntos? La culpa me seguía como una sombra. El festival estaba a solo unas calles del bar donde habíamos compartido momentos íntimos antes. La idea de volver allí me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Al llegar, el bullicio del lugar nos envolvió, risas resonaban por todas partes y los aromas de paella y churros flotaban en el aire. Todo parecía tan vibrante y lleno de vida. De repente recordé cómo había sido nuestra primera cita en aquel bar. La chispa entre nosotros fue innegable desde el principio. Pero ahora todo era diferente, había más en juego. Caminamos entre las luces parpadeantes y los sonidos festivos, sintiendo cómo la multitud nos empujaba hacia adelante sin darnos tregua. Mientras disfrutábamos de una bebida fría en una esquina tranquila del festival, no pude evitar notar cómo la tensión entre nosotros se intensificaba a medida que hablábamos sobre temas triviales. Cada mirada cómplice parecía cargar un significado oculto que ambos conocíamos pero evitábamos mencionar. Es bonito estar aquí, dijo él mientras observaba a las parejas bailando alrededor nuestro. Su voz tenía un toque melancólico que resonó dentro de mí. Sí, respondí suavemente, deseaba poder compartir este momento sin las cadenas del pasado atándome. Sin embargo, antes de que pudiera sumergirme más en mis pensamientos, sentí nuevamente el vibrar del teléfono en mi bolso. Esta vez era otra notificación, un recordatorio sobre una reunión familiar programada para el fin de semana siguiente. El peso de esas expectativas me oprimió el pecho. ¿Qué pasa?, preguntó él al ver mi expresión cambiar repentinamente. Solo algunos compromisos familiares, respondí evasivamente mientras intentaba sonreírle para tranquilizarlo. Pero él lo sabía, podía ver a través de mis palabras vacías. La música cambió a una melodía más suave y romántica. Instintivamente tomé su mano mientras nos dirigíamos hacia la pista de baile improvisada entre los asistentes al festival. A medida que nos movíamos al ritmo suave de la música, sentí como nuestras almas parecían sincronizarse por un breve instante. Pero justo cuando comenzamos a perdernos en ese momento mágico, algo se rompió dentro de mí. Recordé mi vida cotidiana y las responsabilidades que dejaba atrás por unos momentos efímeros junto a él.
Debo irme pronto, murmuré casi sin darme cuenta mientras miraba sus ojos llenos de decepción y confusión ante mis palabras inesperadas. No quería arruinar lo que habíamos construido hasta ahora ni hacerle daño con mis indecisiones. ¿Por qué? Insistió él suavemente, su voz casi implorante, como si pudiera convencerme para quedarme más tiempo con él bajo las luces titilantes del festival. No puedo seguir así, no es justo para ninguno, respondí con sinceridad mientras me alejaba lentamente hacia los bordes del bullicio festivo que nos rodeaba. Aún así, no podía ignorar la conexión profunda que habíamos creado ni el deseo latente por permanecer juntos más allá del momento presente. Cada segundo junto a él era como una llama encendida en medio de la oscuridad emocional que me envolvía últimamente. Al final decidimos caminar juntos hacia la salida del festival. Cada paso era un recordatorio doloroso del dilema en el que estaba atrapada: ¿debería seguir adelante o dar marcha atrás? Las luces del festival comenzaron a desvanecerse tras nosotros mientras nos alejábamos juntos hacia lo desconocido. En ese instante crucial antes de separarnos por completo aquella noche mágica pero peligrosa, sentí como nuestras manos se enlazaron involuntariamente. Ese gesto simple parecía contener todo lo que habíamos compartido hasta ahora: risas silenciosas y secretos susurrados entre abrazos furtivos. Pero entonces llegó otro mensaje inesperado, esta vez era una llamada perdida. De nuevo era mi esposo quien esperaba respuestas sobre dónde estaba realmente esa noche. El eco distante del festival se desvanecía rápidamente mientras enfrentaba esta nueva realidad. Sabía que cada decisión tomada podría marcar un punto sin retorno. Y aún así no podía evitar pensar si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre estos dos mundos tan opuestos pero igualmente necesarios para mí. La música del festival seguía resonando en mis oídos, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La llamada perdida de mi esposo pesaba como una losa sobre mis hombros. No podía evitar preguntarme si él sospechaba algo, si había notado la distancia que se había creado entre nosotros. La noche anterior con el hijastro había sido un remanso de paz en medio del caos. Pero ahora, la realidad me golpeaba con fuerza. Decidí salir del bar. Las luces brillantes y las risas ajenas me parecían ajenas a mi dolor interno. Caminé por las calles de Valencia, tratando de encontrar claridad entre la multitud que celebraba la vida a mi alrededor. El aroma de la paella me envolvía, pero ni siquiera eso podía distraerme del dilema que enfrentaba. Un mensaje llegó a mi teléfono, y al abrirlo vi que era el hijastro. ¿Dónde estás? Te necesito. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras. La necesidad de ambos era palpable, y esa conexión que habíamos forjado se sentía más intensa cada día. Pero también era peligrosa. Estoy en el festival, respondí con rapidez, aunque sabía que no era completamente cierto. La verdad se me antojaba como un laberinto del cual no podía escapar. Poco después, recibí una llamada. Era él. ¿Podemos hablar?, preguntó con un tono que denotaba preocupación. Acepté sin pensarlo dos veces y nos encontramos en una esquina apartada del bullicio festivo. No sé cómo seguir así, comenzó, su mirada fija en el suelo. Esto se está volviendo complicado. Lo sé, respondí, pero no puedo dejar de pensar en lo que compartimos. La tensión crecía entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. En ese momento un grupo de personas pasó riendo a nuestro lado, recordándome lo fácil que era para otros disfrutar sin ataduras ni preocupaciones. No quiero hacerte daño, dijo él finalmente, pero no puedo ignorar lo que siento. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano y familiar. La lucha entre lo correcto y lo deseado nunca había sido tan intensa. El miedo a perder todo lo que había construido me mantenía alerta, pero el deseo de explorar esta nueva conexión me empujaba hacia adelante. Un malentendido surgió cuando mencionó algo sobre su madre que yo interpreté erróneamente como una crítica hacia mí. En lugar de aclarar las cosas, dejé escapar palabras hirientes que solo aumentaron la distancia emocional entre nosotros. «No puedes hablarme así», exclamó él. «Solo intento ser honesto contigo». El aire se volvió denso, ambos sabíamos que estábamos cruzando fronteras peligrosas sin quererlo realmente. La discusión dejó cicatrices visibles en nuestra relación,
las emociones estaban al borde y cualquier pequeño roce podría hacer estallar todo. Después de unos momentos llenos de silencio incómodo, decidí cambiar el rumbo de la conversación hacia algo más ligero para intentar aliviar la tensión. Recuerdo aquella vez en el bar cuando nos reímos tanto por... Pero no terminé la frase, él ya estaba mirándome con intensidad, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. No puedo seguir así, dijo finalmente. Esto no es solo diversión para mí, estoy involucrado emocionalmente más de lo que pensé. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, las ondas se expandieron rápidamente, llevándome a reflexionar sobre mis propios sentimientos hacia él y hacia mi matrimonio. Sabía que debía tomar una decisión clara antes de perderme por completo en este laberinto emocional. Esa noche regresé a casa con una sensación abrumadora de incertidumbre y culpa pesando sobre mí. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión cansada, su mirada se iluminó al verme entrar. ¿Dónde has estado? Te estaba buscando, dijo con un tono suave pero inquisitivo. Tragué saliva antes de responder, cada palabra parecía estar cargada de significado oculto. Fui al festival, logré decir mientras intentaba evitar su mirada directa. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Él asintió lentamente y volvió a centrarse en la televisión apagada frente a él. La atmósfera se tornó tensa nuevamente, sentí como los secretos se acumulaban entre nosotros como sombras inquebrantables. Esa noche no pude dormir bien, las imágenes del hijastro invadían mis pensamientos mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas dentro de mí misma. ¿Era posible seguir adelante con esta relación secreta sin arruinar todo lo demás? ¿Podía ser feliz sin causar dolor? Los días siguientes transcurrieron lentamente mientras lidiaba con las consecuencias emocionales del malentendido y la discusión reciente. Cada vez que veía al hijastro sentía una mezcla abrumadora de deseo y culpa. Ambos luchábamos por encontrar un equilibrio entre nuestras emociones contradictorias y nuestras vidas cotidianas llenas de responsabilidades familiares. Un fin de semana decidí asistir nuevamente al festival local para despejarme un poco. Necesitaba sentirme viva otra vez entre risas y colores vibrantes. Caminando por las calles iluminadas por faroles festivos, recordé aquellos momentos compartidos con él, risas sinceras y miradas cómplices bajo el cielo estrellado. Sin embargo, cuando llegué allí me encontré rodeada por amigos conocidos y familiares cercanos que no tardaron en acercarse para saludarme alegremente. ¡Qué bueno verte!, exclamó uno mientras abrazaba efusivamente a otro amigo cercano. ¿Disfrutando del festival? Sonreí forzadamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos sobre lo sucedido recientemente con su hijo. Cada risa resonante parecía burlarse silenciosamente del dilema interno al cual me enfrentaba diariamente. En ese instante comprendí cuán atrapada estaba entre dos mundos opuestos, uno lleno del deber familiar y otro donde los deseos reprimidos amenazaban con desbordarse sin previo aviso. Fue entonces cuando vi al hijastro cruzar la calle hacia mí desde lejos, su mirada buscadora encontró la mía instantáneamente e hizo palpitar mi corazón aceleradamente. Pero antes siquiera de poder acercarme o decirle algo significativo, escuché voces conocidas llamándome desde atrás. La vida seguía avanzando implacablemente mientras yo permanecía atrapada entre decisiones imposibles. La música del festival resonaba en el aire, mezclándose con las risas y los murmullos de la multitud. La atmósfera vibrante me envolvía, pero mi mente estaba lejos de la celebración. Caminaba entre los colores y luces, sintiendo un nudo en el estómago que crecía con cada paso. La realidad de lo que había hecho me pesaba como una losa. Decidí que debía hablar con él. La tensión entre nosotros había alcanzado un punto crítico, y no podía seguir ignorándolo. Cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice se convertía en una carga más pesada que la anterior. Cuando finalmente lo encontré, su expresión era un reflejo de mis propios temores. ¿Cómo estás?, pregunté intentando sonar casual. No muy bien, respondió, sus ojos oscuros llenos de dudas. Esto se está volviendo complicado. La multitud seguía bailando a nuestro alrededor, pero para nosotros el ruido se desvanecía en un segundo plano. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Lo sé, admití.
Pero no puedo dejar de pensar en nosotros. Él dio un paso más cerca, su aliento cálido mezclándose con la brisa nocturna. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz casi un susurro. La pregunta flotaba entre nosotros como una sombra ominosa. No había respuestas fáciles y eso me aterrorizaba. La idea de arruinar mi vida por esta conexión inesperada me parecía tanto seductora como aterradora. Un grupo de amigos pasó corriendo, riendo y lanzando confeti al aire, pero yo no podía concentrarme en ellos. Solo tenía ojos para él y el dilema que enfrentábamos. Necesitamos tomar una decisión, dije finalmente. No podemos seguir así sin rumbo. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestras palabras. Pero antes de que pudiera responder, un grito cortó el aire festivo. Era mi esposo. Lo vi acercarse entre la multitud, su rostro confundido y preocupado al mismo tiempo. En ese momento comprendí que no podía escapar a la realidad, estaba atrapada entre dos mundos opuestos y uno de ellos estaba a punto de desmoronarse frente a mis ojos. ¿Qué haces aquí?, preguntó él al llegar junto a mí, mirando alternativamente entre nosotros dos con una mezcla de sorpresa e incomprensión. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. La tensión era palpable, sentía que el aire se volvía denso y pesado alrededor nuestro. Yo comencé a decir, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Él miró a su hijo por un momento largo e incómodo antes de volver su atención hacia mí. Su expresión cambió sutilmente, ahora había preocupación genuina allí, pero también algo más profundo, decepción o incluso dolor. ¿Estás bien?, su voz era más suave ahora, pero la pregunta contenía más implicaciones de las que podría haber imaginado. En ese instante crucial, todo lo que había construido durante años comenzó a tambalearse ante mis ojos. Las promesas hechas en días pasados parecían vacías cuando me encontraba frente a esta nueva realidad tan tentadora y aterradora al mismo tiempo. El silencio se volvió ensordecedor mientras luchaba por decidir qué camino tomar. ¿Debería ser honesta sobre lo que estaba sucediendo o seguir ocultando la verdad? Mi mente giraba frenéticamente tratando de encontrar una salida adecuada a este laberinto emocional en el que me encontraba atrapada. Finalmente decidí romper el silencio. Necesito hablar contigo, sobre nosotros, dije mirando directamente a los ojos del hombre que había compartido mi vida durante tantos años. Su mirada cambió nuevamente, ahora era una mezcla de confusión e inquietud mientras esperaba mis próximas palabras con ansiedad palpable. El miedo invadió mi pecho cuando pensé en cómo podría reaccionar ante esta revelación inevitablemente dolorosa. De repente sentí una mano sobre mi brazo. Era él quien había estado callado todo este tiempo observando nuestra interacción desde un rincón del festival donde habíamos estado conversando antes del inesperado encuentro familiar. Su presencia aumentó aún más la presión sobre mí, no solo debía enfrentar a mi esposo sino también las consecuencias potenciales para nuestra relación secreta si esto salía mal. El ambiente festivo continuaba girando alrededor nuestro mientras cada segundo pasaba como una eternidad llena de posibilidades inciertas y peligrosas consecuencias por venir. En ese momento crucial decidí actuar. No puedo seguir ocultando esto, hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Las palabras salieron disparadas antes de poder detenerme, eran sinceras pero también peligrosas. La reacción fue inmediata. Vi cómo su rostro palidecía mientras entendía lo que acababa de decir públicamente ante mi esposo y ante él mismo. No podía dar marcha atrás, ya había cruzado esa línea invisible entre deseo y realidad irrefutablemente dolorosa e ineludible. Mi esposo miró hacia mí con incredulidad pintada en sus facciones, podía ver cómo cada palabra afectaba profundamente su corazón como si le hubieran dado un golpe directo al alma misma. Y entonces ocurrió. La multitud seguía bailando despreocupada mientras yo permanecía paralizada por las decisiones tomadas sin pensar realmente en sus consecuencias reales hasta ese momento desgarrador. No sabía qué pasaría después ni cómo enfrentar todas las repercusiones posibles tras esa revelación abrupta. Pero algo dentro mío sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche mágica convertida en pesadilla emocional.